Vamos a... Voy a aprovechar que está aquí Daniel para que nos apoye, Ruth. Vamos a cantar un himno. Aquí. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Oh, creo que sí. Una vez leí en una novela muy famosa que se llama Ben-Hur, que es un clásico de la literatura, y hablaba, en las primeras páginas se da el encuentro de ciertos personajes que van a comer. Y saben, en la cultura, bueno, también nosotros tenemos esa cultura de la comida, en la cultura oriental muy importante la comida. Y el que ora por los alimentos, me llamó la atención como dijo, te damos gracias por los alimentos que nos nutren para las actividades a las que nos vamos a ocupar. Queremos honrarte con lo que hoy vamos a hacer. Pero hay una parte donde dice, estamos agradecidos teniendo lo suficiente para hoy y promesas para mañana. Y eso me pareció muy, muy bonito, porque nuestro caminar con Cristo realmente así debería ser siempre. ¿Por qué afanarnos por el día de mañana si ya tenemos la promesa del Señor que Él será siempre rico en proveer lo que nos haga, cualquier cosa dice que nos haga falta? Este canto se llama Grandes Promesas. De mi Cristo, y son tantas que no las puedo contar. Me dan dicha, me dan gozo, dan consuelo, aliento. Son promesas que nadie puede quitar. Me prometen vida nueva, salvación y protección, y al final de mi carrera coronación. Me prometen un lugar por siempre de morar, y es que al lado de mi Cristo yo quiero estar. Me prometen un lugar, no por siempre de morar, y es que al lado de mi Cristo yo quiero estar. Olvido que me dice en su palabra que conmigo Él ha de estar hasta el final. Él me cuida, me protege, me acompaña, me ama y me ayuda para no ceder al mal. Me prometen vida nueva, salvación y protección, y al final de mi carrera coronación. Me prometen como siempre de morar, y es que al lado de mi Cristo yo quiero estar. Me promete un lugar, no por siempre de morar, y es que al lado de mi Cristo yo quiero estar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dani. Promesas del Señor, es lo que tenemos, ¿verdad? Promesas que podemos cumplir porque son verdaderas. Las promete el que es fiel y el que cumple lo que promete. Muy bien. Bueno, pues entramos a la parte número 3 de los retos de la familia cristiana en 2026 o en el siglo XXI. Tenemos que hablar también de este asunto.
Ya hemos tocado brevemente acerca de cómo nuestras familias están siendo desafiadas y hoy estamos ya en la página número 6. Crianza y educación de los hijos. Dicen que pues no aprendemos a ser papás, ¿verdad? No aprendemos a ser padres. He visto por ahí esfuerzos de ministerios, mucho de escuela de padres últimamente, ¿verdad? Y qué bueno, todo lo que sume para ayudarnos a esta tarea. ¿Qué somos nosotros como padres? Pues a veces somos el fruto o el reflejo de lo que quizás en casa vivimos. Bendecidos si tuvimos un buen ejemplo, si tuvimos un buen entorno familiar, y tristes si a veces acabamos replicando cosas que no eran correctas, que no eran nobles y que se puede convertir en un continuar una situación de peligro, ¿no? Para los hijos. Es un regalo los hijos de Dios. Herencia del Señor son los hijos. El ser padre o ser madre es un regalo que Dios en su soberanía otorga y estamos entendidos que no todos lo tienen. Hay personas que Dios no les dio esa gracia, no lo sabemos, no lo entendemos, no sabemos por qué. Lo único que podemos decir, Señor, tú eres soberano, pero pues estamos aquí, nos diste esta oportunidad. La crianza y la educación de los hijos. Criar hijos en un entorno secular, hermanos, esa es una situación difícil hoy. ¿Cuántas horas pasan sus hijos en la escuela? Por ejemplo, ¿quién tiene niños de elementary? ¿Cuánto pasan en la escuela? ¿Se van a qué hora y regresan a qué hora? Entran a las 7:45 y salen a las 3:15. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 7 horas y fracción. Quiere decir que por semana están pasando 5 por 7, 35. Son como trabajadores, casi tienen su jornada de 40 horas. 40 horas que no los tienes bajo tu cuidado, bajo tu tutela, bajo tu ejemplo, bajo tu ministración. Esa es la realidad. En un mundo de ideologías modernas, generalmente torcidas, eso es mucho tiempo expuestos a peligro. Bendecidos cuando los niños o la familia tiene la oportunidad, por ejemplo, de enviarlos a un lugar, a un entorno cristiano o a un entorno más seguro. Eso sin duda hace gran diferencia y es de las mejores inversiones que uno pueda hacer en la vida es invertir en la educación de los hijos. Porque quien esté moldeando a quien le estás entregando la confianza que durante aproximadamente 40 horas a la semana te lo esté discipulando, te lo esté instruyendo, te lo esté influenciando, eso es algo para tomarse en cuenta. ¿Quién es esa persona, maestro o maestra, el teacher del salón? ¿Quién es? ¿Qué temor de Dios tiene, si es que lo tiene? ¿Qué filosofías profesa? ¿Qué ideologías abraza? ¿En dónde está ese instructor o esos instructores de las escuelas de nuestros hijos? Y uno pensaría antes que todo está bien, que todo está seguro. Por eso necesitamos tanto estar involucrados en la educación de los hijos, estar al tanto, qué les están enseñando, revisar de qué te están hablando, qué te dicen. Y luego, no solamente hablo del ejercicio docente, del profesor al estudiante, sino cómo es el ambiente donde se mueve, qué tan ligera está la disciplina, qué estricta es la disciplina, qué se permite, qué no se permite. ¿El ambiente es de respeto, es de cuidado o están sueltos? Criar hijos, el reto de transmitir eficazmente los valores y la fe cristiana a sus hijos. En una cultura que está, términos que habíamos utilizado, secularizada y relativista. Como les digo, no estoy ya familiarizado con cómo está aquí ahorita,
pero les platicaré de lo que nosotros estamos viendo allá. Se cambiaron los libros de texto en México en los últimos 7 años y el cambio no fue para bien. Eso no fue para bien. La ideología del partido en el poder es de izquierda y tiene muchos asuntos de libertinaje muy horribles, muy preocupantes. Realmente una familia cristiana tiene que estar acompañando todos los días. Si quiere cuidar, tiene que acompañar todos los días a sus hijos, no solamente a la escuela y al entorno, sino el seguimiento en casa de qué viste hoy a la luz de la palabra, qué es lo que tú debes mantener en tu fe. Es algo muy tremendo. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios de toda tu alma. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas. Grábate eso. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Es el énfasis que la palabra de Dios da. Y luego dice, y estas palabras, ama a Dios con tu corazón, ama a Dios con tu alma, ama a Dios con tus fuerzas. Estas palabras que hoy te estoy instruyendo, que hoy te estoy mandando, deben estar sobre tu corazón. Y luego esto es muy importante, y las repetirás. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en la casa. Y hablarás de ellas andando por el camino. Y hablarás de ellas al acostarte. Y hablarás de ellas cuando te levantes. Repetición, 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 repetición. Las palabras de ama, hijo mío, al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ámalo con toda tu alma. Ámalo con todas tus fuerzas. Y decirlo, y decirlo, y decirlo, y decirlo. ¿Por qué? Porque si tú solo lo dices una vez y dices, ya se los dije. Allá no se les dicen las cosas una vez. Allá se las repiten y se las repiten y se las repiten y las mentiras acaban pareciendo verdades en su mente. De ahí que nosotros, los padres de familia y los que servimos en las cosas de Dios, tenemos que ser como más enfáticos en ese asunto. Poner ese énfasis de decir, tengo que estar con mis hijos continuamente. Y enfocar sus vidas a amar a Dios en su corazón, a amar a Dios en su alma, a amar a Dios con todas sus fuerzas. Y decirlo hoy, y decirlo a mediodía, y decirlo en la tarde, y decirlo mañana, y decirlo pasado mañana, y decirlo la siguiente semana, y el siguiente mes, año tras año, vez tras vez, cada que haya oportunidad. Hijo, honra a Dios. Hijo, ama a Dios. Hijo, ama a Dios. ¿Por qué? Porque la lucha que tenemos, a veces en cuestión de tiempo, es desigual. Usted se tiene que ir a su trabajo y su trabajo le va a ocupar de 8, 9, 10 horas y son horas que no está con sus hijos, pero sus hijos tienen una presión porque ellos están expuestos y ellos necesitan ser continuamente apoyados para enfrentar este asunto, ¿sí? Crear hijos en un entorno secular no es fácil, por eso los padres tenemos este reto. El reto de que sepamos transmitir no solamente palabra, porque repetición habla de hablar, ¿no? De la vía oral, de platicar, pero también tienen que haber continuamente ejemplo, 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 de que lo que yo predico y lo que yo enseño, también lo practico. Que vean que papá ama a mamá, que vean que mamá respeta a papá. Porque si papá no ama a mamá, ¿cómo el hijo va a aprender a amar? Y si mamá le falta respeto a papá cada que quiere, ¿cómo quiero yo que el hijo respete al papá? Si lo que él ve en casa no es respeto. Entonces, por eso es una repetición en palabra, una repetición en conducta, una repetición constante, porque estamos formando vidas, estamos formando caracteres. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y no se cumple con un discurso. Ya tuve una plática con mi hija.
acerca de los asuntos de un hombre y una mujer. Ya tuve la plática. Repite esa plática todas las veces que sea posible. Porque si tú no lo haces, alguien en la calle lo va a hacer y lo va a repetir todos los días. Crianza y educación de los hijos, este es otro asunto, las adicciones. Las adicciones y la salud mental. Las familias se enfrentan a problemas como adicciones, la pornografía y la depresión, que requieren intervención tanto espiritual como terapéutica profesional, ¿verdad? Son de los retos que tenemos hoy. Uno no creería, como les decía yo, a veces uno puede quedarse absorto en esta bendición que Dios nos ha dado de la familia de la fe, pero que a veces puede hacer como una burbujita, que cuando los niños salen de la burbuja y se exponen allá el enemigo se los quiere llevar. Porque si algo tiene el enemigo es la misión de destruir a la familia cristiana. Y si no puede contigo, con tu esposo, o contigo y tu esposa, pues deja ver si le pego a uno de los hijos. Pero un daño tengo que hacer, tengo que minimizarlos. ¿Para qué? A lo mejor para que tú como padre te sientas desarmado, con poca autoridad moral, con poca autoridad espiritual. Eso es un trabajo del maligno, lo que está buscando hacer. Lamentaciones 3, 31 al 33, dice, porque el Señor no desecha para siempre. Y estas son palabras de esperanza, mis hermanos. Le hablo a los padres de familia que quizás han tenido problemas con sus hijos o tienen o están teniendo problemas con sus hijos actualmente. Recuerda eso. El Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios no le ha dado, así miren, Dios no le ha dado carpetazo al asunto de un hijo, de una hija, de un familiar que anda extraviado. Solo anda extraviado. Sí, solo está extraviado. Y si sigues orando por él, por ella, el Señor fiel le puede dar la guía para encontrar el camino de regreso. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Vale la pena repetir este texto. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sí? Es un tema real y es un tema que puede ser doloroso. Este es el mejor lugar para hablarlo, hermanos. Este es el mejor lugar. Como iglesias necesitamos despertar a estas realidades. A veces nuestros niños, nuestros adolescentes, a veces nuestros jóvenes comienzan a retirarse de la iglesia. Comenzamos a dejar de verlos aquí. Y la iglesia a veces actuamos de manera muy equivocada. Como si nada pasara, en el más noble de los casos, y en el otro, a levantar los dedos para señalar. No es por ahí. Es un tema real, un tema doloroso, puede ocurrir en cualquier familia. Y la Biblia no ignora estas luchas. La Biblia no ignora tu lucha, papá o mamá. Al contrario, ofrece la bendita palabra de verdad, ofrece esperanza y ofrece dirección. Si en familia estás pasando por un valle difícil, no hay cosa mejor. Mira, el enemigo actúa de muchas maneras y a veces te puede decir, me da pena hablar de lo que estamos pasando en casa. Si lo entendemos en el terreno humano, obviamente que te da pena a lo mejor tener que decir, estoy batallando con este muchachito o con esta muchachita. Puede ser. Pero creo que si hubiera un lugar seguro, un entorno más seguro donde hablar, seguramente es este. Donde están un grupo de hombres y mujeres que no son perfectos,
pero que seguimos al perfecto. Que no estamos todos haciéndolo bien, pero una cosa estamos convencidos: no hay mejor lugar para clamar al Señor que en este lugar, para salir adelante. Entonces, pues comenzar desde ahí, desde la compasión, no desde la culpa, no desde el juicio. Perseverar en la oración. No siempre hay respuestas rápidas. Uno que quisiera, ya oré a Dios en la mañana, a mediodía, ya se solucionó el problema. Algunas veces ocurre, no siempre ocurre. ¿Cuántas, dejando los hijos de lado, ¿no? ¿Cuántas mujeres han orado por la salvación de sus esposos y han pasado décadas hasta que al fin un día Dios les concede verlo venir a los pies de Cristo? Pero permanecer es clave. Pedir y seguir pidiendo. Creer y seguir creyendo. Y aunque las circunstancias no se ven favorables, aunque yo veo que este muchacho no se endereza, o este esposo, no, esta esposa no se endereza, pero si tú te mantienes fiel pidiendo, pedir y seguir pidiendo, creer y seguir creyendo, tarde que temprano puedes tener la dicha de que Dios concede el deseo de tu corazón, tu petición es concedida. Dios no se complace en el dolor de los hijos. Dios no se complace en el dolor de los padres. La familia que pasa por un dolor, por hijos que se pierden, que se alejan, que se extravían del camino, déjenme decirles, no es para avergonzarse, es para ocuparse en su salvación y pedir a Dios que Dios tenga misericordia, que Dios restaure, porque hay esperanza, hay esperanza. A lo mejor no va a ser tu palabra, a lo mejor no va a ser tu consejo, a lo mejor no va a ser ni tu iglesia. A lo mejor Dios va a levantar y proveer a alguien allá que le va a dar la palabra exacta, el consejo oportuno. Y si un día tu hijo regresa, no te pongas romántico que tiene que regresar a tu iglesia, a lo mejor no te tocó allí. Quizás Dios lo llama a otro lugar. Y en este caso tú dices, lo que quiero es que vuelva a los pies de Cristo. Perseverar en la oración. Perseverar en la oración. Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Dios puede quitar la aflicción que puedas tener en tu corazón si solamente te mantienes orando por el objeto de tu carga, por el objeto de tu preocupación. Yo les digo a algunos hermanos, en este asunto hay que tener mucha precaución. Es muy ingrato, es muy decepcionante cuando uno escucha a algunos cristianos hablar con orgullo como que mis hijos están bien, mis hijos cambian. No, mira, guarde silencio en ese tema, y si hoy tiene usted la gracia de tenerlos bien, en orden, dele la gloria a Cristo, porque Él es el que lo está haciendo. Pero no baje las manos, no deje de clamar por ellos, así los tenga ya casados y con sus familias, no dejes de clamar por ellos. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Todos estamos en la misma línea, todos estamos en el mismo frente, y hay que tener esa empatía de entender. A lo mejor mis hermanos, esta familia, están pasando por esta situación, orar por ellos. Si un pensamiento te viene es, bendícele Señor, que haya victoria, que el enemigo no les arrebate la bendición, porque tú les dices a sus hijos como herencia, concédeles que esa herencia no se vaya, que no se despilfarre, que tú vas a estar con ellos. La oración no siempre cambia la situación de inmediato, pero no orar te garantiza que no va a cambiar. Entonces mejor orar, sosteniéndote, manteniéndote, y el Señor va a cuidar tu corazón, y Dios está obrando. A veces no lo vemos. A veces en esta era de microondas queremos que sea instantáneo y en 2 minutos ya está lista la comida. Dios a veces para hacer alguna obra de arte se toma tiempo. Y gloria a Dios por aquellos que comiencen a ver a sus hijos volver al camino del Señor. No dejes de orar y no dejes de creerle al Señor. Y no dejes por fe de decir, yo creo que los he de ver a mis hijos postrados, honrando y dándole gloria a Dios.
Amén. Y repito, y cuando volteas y veas a otra familia, a otra amiga, a otro hermano que está batallando, no levantes juicio. Líbrame, Señor, de levantar juicio. Mejor bendice a mis hermanos, restaura su familia, concédeles el deseo de su corazón, escucha sus oraciones, sana sus corazones, restaura a sus hijos, líbralos del mal, acompañar el dolor emocional con presencia y con esperanza, estar ahí disponibles. Somos hermanos. Si uno se duele, todos nos dolemos. Si perdemos un muchachito, todos perdemos. Por eso mejor todos apoyémonos en unidad. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios te escucha. Dios no ha cerrado sus oídos. Tus oraciones están escuchadas. No están ignoradas. El Señor está obrando. Ten la confianza que el Señor está en acción. No estás caminando solo. Dios está contigo. Pero déjame decirte algo también, mis hermanos, iglesia. Tenemos que aprender a ser iglesia. No caminemos solos. Hay jornadas que a veces por temor al rechazo, por temor a la murmuración, por temor al señalamiento, las vas viviendo y las vas caminando solos. Y es como el ejemplo de las cargas, ¿no? Te las estás echando solo. Dios está contigo, pero también date cuenta que al lado tuyo Dios ha provisto una amiga, un amigo, un hermano, una hermana en la fe que te pueden acompañar, que pueden hacer la carga más llevadera. Alguien que en un momento te va a dar una palabra de sabiduría. Alguien con que tú puedes hablar y llorar y descansar. Son provisiones de Dios. Dice Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Quizás Dios te ha puesto ahí al lado a alguien. Hermano, te ha puesto un amigo, hermana, te ha puesto una amiga, que puede ser quizás la sabiduría de Dios revelada a través de esa genuina hermandad, genuina amistad. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sí, la carga es mejor cuando se comparte. Y se comparte con un hombro que tiene temor de Dios. Con alguien que no te juzga. Con alguien que no te murmura. Con alguien que no te señala. Con alguien que genuinamente te dice, estamos, hermano. Ahí vamos. Orando por ti. Tu dolor es mi dolor, pero vamos juntos. Y vamos a salir adelante. Buscar apoyo. Es importante buscar apoyo. Confiar que la historia no se ha terminado de escribir, se sigue escribiendo. Que Dios conceda, mis hermanos, que a todos los que estamos aquí, que nos conceda ver a nuestros hijos rendidos al Señor, sirviéndole, dándole gloria y decirles esto. Si alguno de tus hijos no está en el camino de Dios, quiero decirte algo, no eres mal padre. No eres mala madre. Tú estás parado. Y yo creo que sigues creyendo que en Cristo hay rescate, que en Cristo hay redención y que el proceso no ha terminado. Dios está tratando contigo, con tus hijos. Que el amor del Señor en tu vida sea el que traduzca la palabra. Dicen que una ilustración que escuché decía que algunos predicadores se habían juntado y dijeron, ¿cuál es la versión de la Biblia que más te gusta a ti? Y uno dijo, pues a mí me gusta la King James, porque siento que es como más apegada a los textos originales. Definitivamente. Otro dijo, no, pues a mí me gusta la nueva versión estándar, porque creo que tiene un lenguaje más contemporáneo. Y otro dijo, no, para mí es la versión actualizada, el lenguaje actual. Esa creo que es la que le habla a este siglo. Y uno de los predicadores
ahí que había guardado silencio, dijo, a mí la que me gusta es la versión de mi madre. Y le dijeron, ah, caray, no sabíamos que tu mamá hubiera hecho una versión o revisión de la Biblia. Dijo, sí, la tradujo en su vida. En su vida la vi predicada, la vi hablada, la vi ejemplificada. Esa es la versión que yo prefiero. Así es que papá, mamá, no dejen de hacer esa versión. Traduzcan la palabra en su vida. Que sus hijos, varoncitos, señoritas, vean en ustedes, quizás no perfectos, pero llenos de fe y comprometidos. Que en ustedes se puede ver una resolución de que ustedes buscan genuinamente honrar a Cristo. Que quizás algunas veces se quedan cortos y aún hasta en eso tienen la humildad de decir, me quedé corto, debí haberlo hecho mejor. Y saben que yo creo que ante un testimonio no hay argumento. Ante un testimonio claro, ante una experiencia con Cristo, no hay argumento válido en contra. Porque ¿cómo puedes murmurar de aquel que tú lo ves que es honesto en su caminar con Cristo, en su fe con Cristo? Que camina a la luz de la dirección, siempre buscando la dirección de Dios en su vida. Dios nos conceda victoria en eso. Cuando eso ocurra, nos gozaremos y nos alegraremos. Estamos hablando de la crianza y educación de los hijos. Y aquí viene uno de los males del siglo XXI, equilibrar la vida ajetreada. Hoy, tantas cosas que hacer, jornadas laborales, compromisos familiares, compromisos en la iglesia, y luego ya ven que algunas iglesias a veces se ponen intensas, ¿no? Y los quieren a los miembros todos los días de la semana, y no, tampoco, digo, está bien que sí, pero no. Yo cuando pastoreaba una iglesia, que les digo que estábamos en Missouri, yo le decía a Ruth, hay que tener cuidado de no estorbar también el tiempo de familia. Es cierto que uno dice, martes de oración, miércoles de culto de media semana, jueves de quién sabe qué, viernes de quién sabe qué. Espérame, vamos equilibrándolo. Necesitamos que exista un balance. Pero el mundo en el que vivimos, el mundo allá afuera, la cultura tóxica del éxito y el exceso de compromisos generan agendas repletas que crean agotamiento espiritual y dificultan que las familias le den atención a prácticas esenciales como la adoración familiar, la oración y el tiempo de calidad juntos. ¿Sí? Pero seamos honestos en reconocer, vivimos en una sociedad que te satura la agenda, te satura el horario. Los padres de familia que son padres de elementary son como rehenes de la agenda de los niños. Fútbol, básquetbol, esto. Aparte de las 40 horas de escuela, son las otras 20 horas en la semana de deportes y de arte y de cultura y de todo eso. Equilibrar la vida ajetreada. Que se mantenga la esencia de la adoración familiar. Que se mantenga la esencia de la oración, del tiempo de calidad juntos. Es una pena, hablaré por mí, es una pena que, por ejemplo, cuando se va el internet o se va la electricidad, aflora la dinámica familiar. Se enriquece, se ensancha, ¿no? Y dices, se nos fue la electricidad un día ahí en la universidad y tenemos profesores que dan clase a distancia, algunos se conectan a distancia desde México, Estados Unidos. Entonces están en su clase en video, clase en vivo, es muy bonito. Pero se fue la electricidad, no había internet, no había nada, así es que los dispositivos quedaron de lado y los muchachos de
entre 18 y 25, 26 años, jugando bebé leche, ¿cómo se llama? Pintaron esa raya y andaban. Y ya, hacía décadas que no veíamos eso, ¿verdad? Necesitamos un apagón de cuando en cuando, que nos resetee, que nos ayude para tener esos tiempos, ¿sí? Mateo 11, 28, 29. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Me gustó esta frase, no sé si la tenemos ahí, sí, ahí está, esta sentencia. Dice, el descanso no es huir de las responsabilidades, sino aprender a vivir desde Cristo y no desde la prisa. Ay, de hecho, primero cuando leí sentí un golpe así fuerte en la cabeza. El descanso no es huir de las responsabilidades, sino aprender a vivir desde Cristo y no vivir desde la prisa. No vivir víctimas del ajetreo diario, de la agenda rápida, de los compromisos, de lo que hay que cumplir. La queja de muchas esposas es, ya regresó el esposo a la casa, pero nomás veo el bulto ahí porque la mente está ocupada allá todavía y está haciendo todavía, sigue trabajando y sigue en aquello. Todavía no está aquí. Ya llegó el cuerpo, pero todavía la mente está allá. Y es muy difícil eso. Cuando trabajamos en Missouri teníamos un pastor, un veterano, que ya está en la presencia de Dios. Y un día él en una clase dijo que hubo un momento en su vida donde él llegó a su casa, estaba la puerta, y ahí en la puerta puso un clavo. Y entonces dice que cuando llegaba, se imaginaba que ponía ahí el saco pastoral y entraba a la casa ya, para estar él, el padre de familia, el esposo, y estar con los hijos. Muy buena la aplicación. Como que necesitamos aprender a quitarnos el cambiar de traje. Es decir, ya llegué con la familia, vamos a disfrutar de estar con la familia. Y si hay un apagón, pues mejor, ¿verdad? Muy bien, bendito el Señor. Antes de entrar en el punto número 4, equilibrar la vida ajetreada. Algunas notas que me interesa que cubramos. En Mateo 11, 28, que fue el que leímos, que dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es el llamado de Jesús, pero al descanso del alma, a poder entrar en el reposo. Saben que el reposo en el plan de Dios es importante. El primer ejemplo, ¿cuál es? Ya lo saben. Y descansó Dios de la obra que había hecho. Usted y yo lo sabemos, por favor, Dios cansado. Pero hay una lección que nos quiere dar a esta nueva creación. Nos quiso dar esa lección. Descanso. Se trabaja y se descansa. Y Dios lo ilustra así. El descanso no es huir, dijimos, de las responsabilidades. Aprender a vivir desde Cristo y no desde la prisa. Aprender también que Dios habla en la quietud, no siempre o no en el ruido constante. Salmo 46:10, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Tranquilo, en paz, quédate quieto, voy a revelarme, dice Dios. Te voy a hacer sentir mi paz. La vida acelerada puede ahogar la voz de Dios, pero la quietud puede ser un acto de fe y confianza, no de pasividad. Entonces, aprender a encontrar paz para encontrarse con Dios. Jesús, el ejemplo de Jesús,
Los evangelios nos narran varias veces. Jesús se aparta del ajetreo, se aparta de sus 12. Y mire que sus 12 a veces eran tóxicos, la verdad. Ya, en lenguaje de hoy, ¿verdad? Ya que empezaban con sus ocurrencias algunos. Y como que Jesús de pronto decía, tengo que respirar. Ya buenas que escogí nada más 12, ¿verdad? De hecho. Marcos 6:31, venid vosotros aparte a un lugar desierto, dice Jesús, y descansad un poco. Apártate. Todavía no entramos en el cuarto punto, pero que ese es muy importante. Pero por ejemplo en las disciplinas espirituales hay uno que se llama solitud, que tiene que ver con ese tiempo de estar apartado y estar en silencio y esperar en Dios. Y esperar en Dios. Porque la vida acelerada ahoga la voz de Dios. Andas tan ocupado, tan afanado, que la reflexión profunda del Señor es muy difícil que entre ahí, porque tú andas atento a todas otras cosas. Si Jesús llamó a sus discípulos a detenerse, el descanso también es obediencia, es necesidad, no es lujo. Pero a veces hay una influencia de la cultura que te engaña para que te sientas culpable de descansar. ¿No les ha pasado eso? Que te vas de vacaciones y de repente hay una parte de ti donde dices, me siento mal porque yo sí puedo tomar unas vacaciones. Me siento mal porque hay otros que no pueden tomar estas vacaciones. Si Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, ¿cómo les dijo? Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Entonces, tomarse el tiempo para descansar. Hay un peligro si nos dejamos absorber siempre por lo urgente, si estamos siempre resolviendo. ¿Qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria: quietud en la presencia de Dios. ¿Condenó Jesús lo que estaba haciendo Marta? No. Nada más le dijo, está muy bien lo del quehacer, está muy bien lo de querer todo en orden, está muy bien lo de querer hacer esto y eso. Sí, pero que no te prive del alimento de la palabra. Yo doy gracias a Dios por quienes bajo la filosofía Marta, Marta, realmente nos bendicen. De veras que nos bendicen, porque ellos son instrumentales, arman las cosas, las ponen ahí. Qué regalo del Señor es. Pero hay que tener una dosis de María, que es, me siento y escucho al Señor. ¿Cuál es el énfasis aquí? Que el activismo puede robarnos lo esencial. Cuando el activismo se convierte como enfermedad, suena como a paludismo, ¿verdad? El activismo. Sí, es bueno ser trabajador, es bueno ser servicial, pero hay que saber distinguir los tiempos. ¿Sí? Iba a hacer un comentario de una experiencia que tuvimos hace poco, pero así lo voy a dejar mejor. Dios cuida incluso nuestras vidas cuando descansamos. Dios cuida de nosotros cuando descansamos. ¿Y saben qué? Y Dios cuida a la iglesia cuando descansamos, y Dios cuida a la familia cuando descansamos, y Dios cuida al matrimonio cuando descansamos. Salmo 127:2. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar o a descansar, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Cuál es el énfasis aquí? Que el descanso es una declaración de confianza. ¿Por qué paro y voy a descansar? Porque a lo mejor sé que por parar dejo de sumar, pero mi confianza está en Dios y Él va a obrar a mi favor. ¿Sí? El descanso, voy a decirlo así, es semejante como a los diezmos y las ofrendas. Una mente racional va a decir, ay no, pero si le echo, luego me voy a cortar y va a ser menos. Pero si le echas, haces una declaración de confianza en Dios, que Dios va a proveer. Entonces aprendes
de que es necesario que descansemos, mujer, y vamos a pasarnos un día de descanso, un par de días de descanso. Es necesario que descansemos, familia, vamos a retirarnos unos días para descansar. Pero el negocio, pero el trabajo, pero el esto. Dios honra al que le da el lugar al descanso. El descanso es una declaración de confianza en Dios, que Él va a seguir obrando cuando nosotros paremos. Entonces necesitamos equilibrar, que es el punto que tenemos, equilibrar la agenda ajetreada, porque al equilibrarla será una expresión de sabiduría espiritual. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así. Esta es palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Hay un proverbio que no viene en la Biblia, pero a lo mejor debería venir, ¿verdad? El que dice que no por mucho madrugar. Ese es proverbio popular, ¿eh? No me pidan la cita, porque no viene ahí. Pero es sabiduría popular. Sí. Por demás es que os levantéis y madrugáis. No. Dice, a su amado da Dios el sueño. Todo tiene su tiempo, es decir, una vida equilibrada. Quien busca equilibrar su agenda reconoce los tiempos de Dios. Reconoce el mover de Dios. Y la verdad es, creo que Dios no nos impuso, no nos mandó la cultura del ajetreo. Dios en orden. ¿No podía Dios crear todo en un día? Fácil. ¿Para qué tomarse toda la semana? Porque nos estaba dando una lección. Hay cosas que para que lleguen al punto exacto de bendición necesitan un proceso. Si usted pone un slow cooker, una olla de slow cooker en la noche, y le voy a poner bien simple, frijolito, el diente de ajo, la sal, la cebolla, y lo pone lento, y se va a dormir 8 o 9 horas después. Cuando mi esposa lo pone así, porque así los pone, por eso soy experto en eso. Yo siempre, cada que hay frijoles, ¿verdad? Cada que hay frijoles en la mañana, ¿qué como? Unas migas. Y luego las pongo en las migas y luego la cuchara de frijoles así de la olla arriba. Y las tortillas de harina y el café. No, hombre. De café. O sea, ni es café, es de café. Eclesiastés. En conclusión, alejarse del ajetreo no es pereza espiritual. Si tú necesitas descansar de tu vida, de tu trabajo, de tu vida ajetreada y necesitas ir a pasar tiempo en tu matrimonio, pásalo. Y en el nombre del Señor rechaza ese pensamiento maligno que te puede decir como que, ¿cómo puedo estar yo aquí descansando cuando no? Está bien, todo tiene su tiempo. Y si ya tiene hijos grandes, espero que ya hayan aprendido de ellos que papá y mamá a veces tienen que estar un tiempo allá. Como dijo el salmista, a time away. Sí. Una vida equilibrada reconoce los ritmos que Dios estableció, no los que impone la cultura del ajetreo. ¿Sí? Alejarse del ajetreo no es pereza espiritual, es mayordomía del alma. El equilibrio honra a Dios porque reconoce nuestros límites y reconoce la soberanía de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire nada más. Todo estaba fríamente calculado. Llegamos al punto número 4. Preguntas. Amén. Bienvenido al comentario. Cuando son migas con tortilla de maíz son encuentro de nubes, dice. No, es que una de harina es otra cosa. Ah, sí.
como que ya estamos sintiendo que está llegando la hora de comer, ¿no? Como que ya la conversación se dirigió hacia ese tema. ¿Cómo estamos en horario? ¿Sí? Muy bien. A lo mejor terminamos el 4, mire. Punto número 4. Ahí les va. Punto número 4. Vamos a hablar de vida espiritual y práctica. Es decir, llevar a la práctica la comunión con Dios. Quiero comentar primero lo siguiente. Recientemente, hace como unos 4 años, 5 años, incorporamos un curso en la universidad que se llama Formación Espiritual. No lo habíamos tenido, extrañamente no lo habíamos tenido como tal. Tenemos una vida devocional que tratamos de impulsar, tenemos la práctica de algunas disciplinas que tratamos de impulsar, como días de ayuno, como días de retiro, como jornadas de lectura de la Biblia, como jornadas de oración, cadenas de oración, todo eso, ¿no? Como práctica de disciplinas espirituales. Pero como tal no habíamos dedicado un curso, una materia que se enfocara en eso. Y viene, gracias a Dios, porque dentro de un programa que tuvimos, que era un posgrado con la Universidad Hope de Fullerton, California, vino de ahí un curso que se dio y decidimos mejor ponerlo ya en la formación de todos. Y algo que nos gustó mucho es aprender que la jornada espiritual, escuchen cómo lo dice, que los asuntos de espiritual es una jornada. Una jornada es como un viaje. ¿Qué hay en un viaje? Hay de todo. Hay paradas, hay subidas, hay bajadas, hay curvas, hay a veces emergencias que atender, llantas ponchadas, fallas en el vehículo, parada técnica porque alguien necesita usar los sanitarios, área de descanso a la que obligadamente hay que pararse, o a lo mejor hay que pararse en algún lugar a agarrar una comida rápida, o a lo mejor ya meterse y comer ante una mesa y que el chofer descanse un rato y todos comemos, los niños se estiran, los que se han pasado dormidos, pues de perdido sabemos que siguen vivos, se paran y caminan, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno vive en un viaje. Cuando haces un viaje largo, ves mucho más eso, ¿verdad? Un viaje de 10, 12, 14 horas, pues alcanzas a ver lo que es la jornada. Me gusta la comparación de un viaje con la vida espiritual, con mi comunión con Dios. Porque si solamente entendiéramos la jornada, la vida espiritual desde el ejemplo de una jornada o de un viaje, entenderíamos muchas cosas. Nos quitaríamos de la mente algunos juicios o conclusiones que hacemos donde nos vemos escasos en el entender el caminar con Dios. Traduzcamos ese viaje que acabo de relatar a la vida espiritual. Espiritualmente hablando, esta jornada, este viaje espiritual va a tener, dije, subidas, va a tener bajadas, va a tener curvas, va a tener que hacer alguna parada técnica porque alguien se siente mal, porque alguien tiene que usar X servicios. Esta jornada espiritual va a tener por ahí a lo mejor algunas fallas, algunas emergencias. A lo mejor vamos a tener que parar para hacer alguna reparación. Y eventualmente, después de toda esa jornada, llegar a la meta final. Y la meta final es, pues, estar en la presencia de Cristo. Pero mi punto es, algo que para mí es esencial. Como iglesia, necesitamos aprender a ver la vida espiritual así. Tenemos que quitarnos de la cabeza
El que la vida espiritual es todo está en orden y el acelerador a fondo. Todo bien, no pasa nada, todo está perfecto, no hay paradas, no hay subidas, no hay bajadas, no hay deslices, no hay descomposturas, todo es perfecto. Y luego voltear y ver y decir, ay hermano, pues lo usaré con todo respeto. Ay, esta hermana. Porque está haciendo algo que a mi juicio no está bien. Y entonces lo ignoraré, porque su caminar tiene bajadas, porque tuvo que hacer una parada técnica, porque allá está ahorita en reparación. Okay. Yo crecí en un mundo rural. Yo crecí en el sur de Nuevo León. Llegaron como desde 1 hasta 6 familias de americanos y formaron un centro misionero al sur del estado de Nuevo León. Se compraron más de 1000 hectáreas, eso ya suena latifundio, pero así se compraron muchas hectáreas. Estamos hablando de más de 2000 acres, el lenguaje de acá. Y se visitaban un promedio de 23 comunidades rurales cada semana para evangelizar. Una cosa preciosa. Clínica que le traía el servicio médico a una comunidad que en 50, las clínicas más cerca estaban a 30 y a 50 kilómetros. Pero un hospital, el hospital más cercano, estaba en tiempo a 5 o 6 horas. Que era San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey. Pero la misión llegó y tenía una avioneta. Entonces, había casos de emergencia a la avioneta y a San Luis, a Monterrey, a Saltillo, y si era necesario hasta San Antonio, Texas. Yo crecí en ese ambiente. Y comienza a propagarse el Evangelio. Y lo que les quiero hablar en particular es acerca de esto. Por ahí, en el ir predicando y el ir enseñando el caminar con Dios y que Dios te quiere fiel y Dios no te quiere con fallas y Dios no te quiere con caídas y que tú debes siempre mantenerte bien, comenzó la gente a entregarse, pero luego comenzó a desarrollarse una cultura con unas expectativas muy altas. Entonces, volviendo al ejemplo del hermano Héctor, si el hermano Héctor estaba, por ejemplo, en esa posición y él viene de allá del mundo donde pues él tenía la debilidad, ¿no?, del alcohol, y resulta, en esa región se acostumbran la fiesta del ejido. No es como en el centro del país que es patronal, allá, ahí no es santos, ahí es cuando se declaró oficial el ejido. Puede ser el 9 de octubre en San del Grande, puede ser el 28 de agosto en Puentes, puede ser el 21 de marzo en la Trinidad. Y esos días se convirtieron en el día de la fiesta de la comunidad, el día que se constituyeron en ejido. Es una fiesta básicamente cívica, ¿no? Pero ese día de fiesta era un día, es hasta el día de hoy, un día muy peligroso, a lo mejor para el recién convertido. Porque él viene de un trasfondo de problema de alcohol y todo eso, y ese día toda la comunidad está en fiesta, y vienen las comunidades de sus alrededores, y hay mucha tentación. Y resulta que se empezó a dar ese fenómeno, que pues dicen que en la fiesta del ejido, el hermano andaba, mira, aunque nomás se haya agarrado, se tomó la mitad o lo que sea, pero el solo hecho de verlo ya con eso es... Y era la actitud de la comunidad exactamente era así de, ay, ya ni lo quiero ver. Recayó. Y ese rechazo nos hizo perder a muchas personas. Por una expectativa muy alta, que yo digo, qué bueno que tengamos esa expectativa, pero que se alejaba de la jornada. Ese es el concepto, de la jornada espiritual. Y entonces el que cayó, ya lo tachamos y decimos, él ya no. Y cuando llega, nos encargamos de que se sienta, que no probamos que
saludo. Y eso nos hizo mucho mal en la región. Mucho mal. Perdimos me vienen a la mente en particular dos nombres, Santiago y Juan. Los apóstoles. Santiago Barrón y Juan Ángel. Me vienen a la mente ellos. Porque ellos incluso ya comenzaban a predicar. Agarraba la moto uno de ellos e iba a 15 kilómetros a la comunidad de San Miguel Grande y él iba y predicaba. Pero en una de esas cayó y tomó. Y cuando la iglesia lo vio, lo juzgó, lo apartó, lo entregó y se apartó de él. Y el hombre lo perdimos. Lamentablemente eso no ocurrió nada más en el sur de Nuevo León. Hasta nuestros días suele ocurrir todavía. Hombres y mujeres en el camino de Dios que no olvidamos que somos muy prontos para juzgar, muy prontos para señalar, muy prontos para desacreditar, muy prontos para desechar. Porque nuestra cabecita no hemos logrado entender que la vida espiritual es una jornada. Es una jornada en la que yo en primer lugar estoy. Porque yo también me enojo. Yo también a veces digo lo que no debía haber dicho y también actúo a veces lo que no debía haber hecho. Y me da pena porque digo, no es posible. O sea, he crecido desde niño, crecí en un hogar donde había temor de Dios. Mi papá fue pastor más de 50 años. Mi mamá fiel en el Señor y yo todavía, ya señor cincuentón, y todavía a veces cometiendo algunas cosas que no son propias de alguien que tiene temor de Dios. Y podría decirlo, valga la manera como lo voy a decir, pero podría decirlo. Si yo que vengo de un trasfondo de perdición, de dificultad, de pecado, tengo mi jornada, tengo mis bajadas, tengo mis paradas técnicas, tengo mis entradas al taller para salir adelante. ¿Quién me faculta a mí para levantar el dedo y así desde el pedestal farisaico decir, él no tiene? Y no estoy hablando de solapar el pecado, no, tengamos cuidado con eso, no estoy diciendo eso, no estoy hablando de tenemos que ser tolerantes, no, simplemente estoy diciendo de que si tienes que hablar con el que cayó en pecado, habla, pero habla para que ocurra la restauración de su vida y entender eso. ¿Nos decepciona gente? Sí. Pero también nosotros decepcionamos a muchos. Esta es una jornada. Estamos en la misma carrera y queremos llegar al Señor. Algunos ahorita van de su vida. Van en turbo, van volando entre nubes. Gloria a Dios por ustedes. Están en victoria. Las cosas están saliendo bien. Después de tanto tiempo estamos caminando bien, etcétera, etcétera. ¡Qué bueno! Hay otros que apenas se andan levantando de una etapa de andar por valles de sombra y de muerte. Apenas van saliendo. Vamos entendiendo, vamos comprendiendo eso y vamos dándonos cuenta de la realidad. Todos estamos en el mismo viaje. Somos pasajeros en la misma dirección. Algunos más, algunos menos. Algunos ya corren, otros todavía gatean, otros todavía tenemos que cargarlos. No nos olvidemos de eso, porque todos estamos en la misma jornada. Así es que, en el nombre del Señor, esa es la jornada de la que vamos a hablar, acerca de la vida espiritual o mi comunión con Dios. Desconexión de la iglesia. La familia cristiana necesita una relación sólida. Una relación sólida con Dios.
y pertenecer a una iglesia local para obtener apoyo espiritual y comunión. La familia necesita una relación sólida con Dios. La familia necesita pertenecer a una iglesia local, porque en esa iglesia local es donde va a obtener el apoyo espiritual y comunión. Entendidos que la salud de la iglesia depende de la salud de sus familias. O sea, da vuelta el círculo. Al final estamos en la misma dinámica, ¿sí? Pero necesito una relación sólida, firme, duradera, estable con Dios. Todos la necesitamos. En el momento que yo descuido mi relación y deja de ser sólida y deja de ser estable y deja de ser continua con Dios, en ese momento comienza a degradarse, comienza a bajar la salud del entorno que me rodea. Yo necesito una iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo necesito una iglesia como este lugar, donde yo pueda venir y alimentarme, donde yo pueda venir y hacer la adoración corporativa, que es la adoración de todos. Miren esto, a ver si funciona el ejemplo. Yo puedo elevar a Dios algo y lo puedo hacer solo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Pero ¿qué tal si los de esta sección se unen conmigo? El firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su cenit. Pero si todos decimos, todos, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Esta es la adoración corporativa, donde la iglesia, como un cuerpo, se dedica a honrar a Dios. Por supuesto que Dios me escucha cuando yo lo hago solo. Me puedo quedar en mi casa y hacerlo solo. Por supuesto que Dios me escucha si lo hago con mi familia. Pero definitivamente hay una bendición extra cuando toda la familia de la fe local se puede reunir y puede entregarle al Señor una adoración como un cuerpo, en unidad. Unos en su vida subiendo, otros estable, otros quizás descendiendo, otros quizás levantándose, otros quizás desde el taller de reparación, otros quizás desde la parada técnica, pero todos conectados. Va a salir adelante. Vamos a salir adelante. No todos estamos en victoria ahorita. Hay quienes tienen desafíos muy fuertes ahorita, retos muy fuertes. Abracemos al que sufre, abracemos al necesitado, levantemos al que necesita una mano, acompañemos al que necesita a alguien que quizás no tiene ni que hablar, simplemente con que esté ahí al lado, te hace sentir que tienes una familia de la fe que te rodea. Por eso no podemos permitir la desconexión del cuerpo de Cristo. La fe se vive mejor en comunidad. La iglesia no es un edificio, es una familia espiritual.
cuando se pertenece a una iglesia, se crece. Servimos para perseverar juntos. ¿Sí? Y viene entonces el tema para la vida espiritual de las disciplinas espirituales. Y las disciplinas espirituales tienen una función: integrar la fe en la vida. Es decir, aterrizar lo que hablamos, lo que se escucha desde el púlpito, lo que estudiamos en la Biblia, traducirlo a la vida diaria, a la chamba, a la escuela, al negocio, a la profesión. Que ahí se vea, que ahí se traduce la comunión con Dios. Algunos de ustedes, estoy seguro, entran de lunes a viernes o de lunes a sábado a entornos que no son quizás entornos donde oigas amén, aleluya, gloria a Dios. A lo mejor escuchas otras cosas. A lo mejor oyes todo eso. Vas a entrar a ese lugar. Y que en ese lugar se pueda integrar tu fe, tu comunión con Dios, tu dependencia de Dios. El desafío de vivir la fe verdaderamente en el hogar, en el trabajo, en tu vida diaria. ¿Sí? Las disciplinas espirituales buscan entonces hacer esa integración. Y ahí enumeré, hay 7, normalmente son las más identificadas como disciplinas espirituales. Y quiero darles un poquito de definición porque creo que en el cuadernillo, no, sí lo pusimos, sí está la definición. Entonces, el desafío de vivir la fe, y la primera que se menciona es ayuno. La abstención voluntaria de alimentos, tradicionalmente eso es lo que entendemos, pero fíjense que hay ayunos hoy del siglo XXI que caerían muy bien. Un ayunito de esto, un ayunito de apagamos la televisión, dejamos el control allá y tenemos un tiempo para concentrarnos en Dios. ¿Sí? La Biblia nos enseña el ayuno de los alimentos. Hay que explicar que en la Biblia o en el mundo oriental era muy común, no era una situación exclusiva de los cristianos o de los seguidores de Dios. Los ayunos eran parte de la cultura. Entonces se usa en este caso en el contexto y se aplica para la dedicación a Dios. Entonces el ayuno es la abstención voluntaria de alimentos o alguna otra distracción. Si tú crees que hay algo que toma tu tiempo y que puedes dejarlo de lado para sustituir ese tiempo por la atención a Dios y la búsqueda de Dios, te va a ser muy útil. Hay que decir que el ayuno, clínicamente hablando, es bueno para la salud. A veces uno piensa en lo mismo y dice, ay no, ¿cómo me voy a perder ese huevito en la mañana? Etcétera, ¿no? Y la otra cosa que hay que entender, no vamos a hablar mucho sobre eso, pero ayuno no es nada más hambriada. ¿Sí? O sea, tampoco es, mira, Señor, cómo estoy sufriendo por ti. No es. O sea, no creas que le vas a torcer la mano a Dios por eso, ¿verdad? Ay, mi hijo, mira, hasta sufre porque quiere que le dé la respuesta a su petición. No es así. Dejo de lado eso para concentrarme y enfocarme en ti. Y la oración y el ayuno juntos traerán crecimiento espiritual. Amén. Queremos eso. Queremos eliminar distracciones. Queremos eliminar tiempos que quizás podemos enfocar en Cristo. La siguiente es silencio y retiro o solitud. Apartarse de la interacción social y el ruido para estar a solas con Dios. Tuvimos la primera vez que hicimos esto en la universidad hace un poquito más de 10 años. Recuerdo que me dijo uno de los maestros, de las maestras, me dijo, les pedí media hora, el ejercicio era, no, de hecho eran 20 minutos en silencio. Y me dijo, ¿cómo batallé? Porque estoy siempre.
Y cuando le dicen, concéntrese en el Señor, dedíquele tanto tiempo de silencio para solamente meditar en Dios. Y a veces uno necesita eso. Bueno, a veces lo necesitan también los que le rodean, ¿verdad? Los que están, dice, un ratito de silencio. Apartarse de la interacción social y el ruido para estar a solas con Dios. Para la salud. De hecho, el ayuno y la solitud tienen repercusiones favorables físicas. La tercera, meditación. Reflexionar profundamente en una verdad espiritual o reflexionar profundamente en algún texto bíblico. Mente, corazón, carácter, ¿sí? Es un tiempo de meditar. Meditar en una verdad de la palabra de Dios. Voy a meditar en el favor inmerecido de Dios. Y en esa meditación yo puedo pensar, ¿qué es lo que he recibido de Dios? Que estoy consciente que no me lo merezco, que no me lo he ganado y que sin embargo es una bendición, un regalo de Dios a mi vida. O el agradecimiento simplemente. ¿Por qué estoy agradecido con Dios? Y estar en silencio agradeciendo a Dios. ¿Qué favor me has hecho? ¿Qué regalo me has hecho? No siempre agradecemos. En la hora de la petición a veces hay mucho clamor. Oren por mí, hermanos, por favor. Oren por mí. Y en la hora del agradecimiento, dijo el Señor Jesús, ¿cuántos fueron libres ayer? ¿Y por qué nada más regresaron estos? ¿No fueron más? Dijo, sí, ese es el promedio. Estudio de la palabra. El análisis ordenado de las Escrituras para comprender y conocer la voluntad de Dios. Mis hermanos, les doy el consejo. Usted puede ser que sea un cristiano ya veterano, que ha asistido a muchas dominicales, pero yo le sigo dando el consejo, busque un programa de instrucción bíblica. Métase a un programa de instrucción bíblica. Usted lo necesita. Nadie puede decir ya no lo necesito. Yo ya sé, yo ya estudié. No. Esta es una cuestión de alimento espiritual diariamente. Semanalmente tú necesitas estar creciendo en las cosas de Dios. Tú necesitas tener un programa. Hay muchas opciones. Hay desde un programa de lectura, pero también hay programas de clases bíblicas. Acérquese con nosotros. Ahí en la contraportada, ahí hay algunas opciones. Oración. La comunicación personal y directa con Dios. Mire, orar es el tiempo específico para orar, pero también les voy a animar a instalar a conversar con Dios diariamente. En el carro, al conducir, al cocinar, al hacer el quehacer, al trabajar, mantener una actitud de conversación con Dios. Y eso te ayuda a apartarte de tentaciones. Eso te ayuda a apartarte de distracciones. Porque tu mente está enfocada en platicar con Dios. Practícalo. Platica con Dios. Y haz la conversación a cada momento. Nos decía un pastor el domingo, dice, voy por la carretera y veo que está un carro, alguien allá haciendo algo, digo, Señor, bendícelo, que todo salga bien. Dice, veo la ambulancia que viene y estoy, Señor mío, bendice. ¿Qué situación de emergencia está atendiendo? No lo sé. Cuida al que va manejando, cuídalos en la carretera y que la situación allá no pase a mayores. Dale tu cuidado, pon tu presencia en ese lugar. Es el día, es el diario, es el estar en modo conversación con Dios continua, presente. La oración. La adoración, entre paréntesis y alabanza, entendidos que adoración no es solo cantar. Adoración es 24/7. Todo lo que hago de día o de noche, los 7 días de la semana, debe ser para agradar a Dios. Que al final de cada día Dios te vea y te vea como diciendo, este es mi hijo, amado, bien, que te vea con gusto, que diga, lo hiciste bien, hijo, hoy, lo hiciste bien, hija, muy bien. Que Dios se agrade tu día a día, tu caminar
con Él. Reconocer a Dios y rendirse a Él. Eso es adorarle. No es solo cantar, no es solo leer la Biblia, no es solo venir a la iglesia. Es tu vida, 24 horas del día, 7 días de la semana, que tu vida alegre a Dios, honre a Dios. Servicio. Servicio. Ayudar y cuidar de manera sacrificial y humilde, mostrando el amor de Dios sin esperar nada a cambio. Y aquí quiero animarles porque les decía, hace unos minutos dijimos, el que está sirviendo no tiene tiempo para distracciones. El que está sirviendo no tiene tiempo para murmurar. El que está sirviendo no tiene tiempo para estar viendo a ver quién hizo esto o quién hizo aquello. El que está sirviendo está enfocado. Sabe a qué lo llamó Dios. Tiene una comisión y quiere cumplirla. Tiene una misión y quiere llevarla a cabo. Está en eso. El servicio es importantísimo. Y en el servicio no hay unos sí y otros no. Hace unos años, como unos 10 años, conocí a un autor aquí en una de las convenciones. Yo creo que era la convención norteamericana, cuando todavía existía. Y él escribió unos libros sobre crecimiento de la iglesia. Dr. Michael Householder se llama. Y me dijo algo muy interesante. Dijo, nosotros tenemos que aprender a enseñarle a la gente, hay que discipularlos, pero también hay que enseñarlos a servir. Dijo, tradicionalmente hacemos esto, los evangelizamos y les predicamos, y les predicamos, y les predicamos. Y llegan a la iglesia y les seguimos predicando, y un día toma decisión. Y en el momento que toma la decisión le decimos, discipulado, véngase a la escuela dominical. Escuela dominical, escuela dominical, escuela dominical. Y cuando ya terminas tu proceso de discipulado con él, después de unos 3 años, le dices, muy bien, hermanos, ahora hay que servir. Y resulta que él tiene 3 años sentado. No le has enseñado a servir. Y hoy le dices, ya usted terminó, ya terminó todo el programa, vaya a servir. Y dice, y ahí es donde empieza la lucha. Dice, mi propuesta es esta. Desde el momento que entrega a Cristo, que se entrega a Cristo, desde el momento que viene a la familia de la fe, hermano, cada domingo usted nos va a ayudar. Y viene y agarra el borradorcito y lo borra todo y lleva y va y lo guarda en aquel lugar. No necesita mucho estudio para hacer eso. O usted va a ser el que va a estar ahí parado ahí y le va a dar el programa a los que van llegando. Le dice, buenos días, Dios le bendiga, bienvenido, buenos días. Ponga gente sonriente, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Dice, pero tienes que enseñarlos a que hagan algo, aunque sea en apariencia muy simple, pero que la verdad sí lo necesitamos. ¿Qué va a ocurrir? En ese proceso de formación, en ese proceso de discipulado, él está sirviendo. Su mente está atendiendo que a Cristo se le ama, se le alaba, se le adora y también se le sirve. Y el día de mañana, a lo mejor cuando él termine su discipulado básico o medio básico de 2, 3 años, y le dices, hermano, estamos buscando profesores para la clase de adolescentes. Estamos buscando instructores que nos ayuden a traer cada miércoles un estudio y usted va a estar en la lista. Y va a decir, estoy listo y estoy dispuesto porque me enseñaron desde recién nacido en Cristo, me enseñaron a servir. Y sé servir. Entonces, todos estamos llamados a servir. Haga la reflexión. Si usted ahorita no está haciendo, no tiene un encargo así específico en la iglesia o fuera de la reunión de la iglesia, acérquese a sus líderes y dígales, aquí estoy. Materia dispuesta, ¿qué puedo hacer para servir? Pero yo no quiero ser el que no sirve, porque el que no sirve, no sirve. Hay que animar lo que sirve. Ese es el servicio. Hermanos, ¿qué les digo? ¿Cuánto? Vamos a sacar
rascar el otro cuadernito que sigue. El menú, me gustó ese. Es muy importante que vayamos a la última página, porque la última página es una guía en oración, porque hemos tratado aquí 4 temas esenciales de los desafíos y la respuesta que como iglesia, como individuos, como familia podemos dar, las oportunidades que tenemos. Y hemos aprendido de que la influencia social y cultural no tiene por qué dominar ni mi mente ni mi agenda. Que nosotros podemos hacer las cosas a la manera de Dios. Que nosotros podemos encontrar la dirección, podemos encontrar la estabilidad, podemos encontrar el balance y podemos rendir a Dios lo que estamos haciendo. Hemos tocado una serie de temas y muchos ejemplos, y lo único que queremos es que al final de cuentas todos seamos hallados fieles, como individuos, como matrimonios, como familias, como iglesias. Que el Señor nos encuentre fieles. Tenemos una misión por delante, hermanos, muy grande. Tenemos que traducir esto a la práctica. ¿Sí? Esto no es solamente un deleite académico y vamos a ver y disfrutar. No, es disfrutar, pero también es llevar a la práctica lo que aprendimos. Que Dios bendiga su vida, sus familias, sus matrimonios, sus congregaciones. Que Dios les permita ver la victoria en la vida de sus seres queridos que no están en Cristo, o algunos que andan alejados. No están perdidos, solamente están alejados, y vamos a pedir a Dios que los traiga de vuelta a casa, porque Él tiene promesa para ellos y para nosotros también. Y voy a leer esta oración primero para que usted la vea, la asimile, y si está en su convicción elevar esta oración de manera personal, lo vamos a hacer entonces todos juntos. Por lo pronto la leo yo. Señor Dios y Padre nuestro, al concluir estos días de enseñanza, reflexión y encuentro contigo, reconocemos que todo lo recibido proviene de tu gracia. Gracias por hablarnos con verdad y amor, por confrontarnos con paciencia y por recordarnos que la fe no es solo algo que creemos, sino una vida que se vive cada día. Hoy no cerramos solo un seminario, abrimos una nueva etapa de obediencia y dependencia de ti. Delante de tu presencia rendimos nuestro tiempo, nuestros hábitos, nuestras prioridades y nuestra manera de vivir la fe. Nos comprometemos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a practicar disciplinas espirituales que formen nuestro carácter, buscarte en tu palabra, perseverar en la oración, caminar en comunidad, servir con humildad y reflejar a Cristo en lo cotidiano. Guárdanos de volver a la prisa, al descuido o a la rutina vacía. Permite que lo aprendido se convierta en convicción y la convicción en una vida transformada. Envíanos de este lugar como discípulos fieles, con una fe integrada a la familia, al trabajo, a las decisiones diarias y al trato con los demás. Todo lo ponemos en tus manos, confiando en que tú completarás la obra que has comenzado en nosotros. Vamos a orar. Les voy a invitar que oren en silencio ahí donde están, en sus lugares. Comienza a platicar con Dios acerca de este asunto. En unos segundos yo comienzo a orar, y si tú quieres unirte a mí en esta oración, leemos juntos esta oración para traer una gloria y compromiso delante.
gusten, oramos. Dice así: Señor Dios y Padre nuestro, al concluir estos días de enseñanza, reflexión y encuentro contigo, reconocemos que todo lo recibido proviene de tu gracia. Gracias por hablarnos con verdad y amor, por confrontarnos con paciencia y por recordarnos que la fe no es solo algo que creemos, sino una vida que se vive cada día. Hoy no cerramos solo un seminario, abrimos una nueva etapa de obediencia y dependencia de ti. Delante de tu presencia rendimos nuestro tiempo, nuestros hábitos, nuestras prioridades y nuestra manera de vivir la fe. Nos comprometemos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a practicar disciplinas espirituales que formen nuestro carácter, buscarte en tu palabra, perseverar en la oración, caminar en comunidad, servir con humildad y reflejar a Cristo en lo cotidiano. Guárdanos de volver a la prisa, al descuido o a la rutina vacía. Permite que lo aprendido se convierta en convicción y la convicción en una vida transformada. Envíanos de este lugar como discípulos fieles, con una fe integrada a la familia, al trabajo, a las decisiones diarias y al trato con los demás. Todo lo ponemos en tus manos, confiando en que tú completarás la obra que has comenzado en nosotros. Dígalo fuerte: en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Les bendice, hermanos. Dejo el lugar. Hermano Limón.